La siguiente historia es un relato de terror psicológico que te llevará al límite de la tensión y el suspenso. Ambientada en la Ciudad de México, este cuento oscuro te hará sentir cada instante de miedo, mientras descubrimos los secretos que habitan en las sombras de lo desconocido. Si disfrutas de historias de terror realistas, relatos de miedo psicológico o cuentos escalofriantes llenos de misterio, quédate en este video. Apaga las luces y presta atención. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio de calles que nunca duermen, existe un rincón donde el tiempo parece detenerse. Una vieja estación de tren olvidada por el progreso se alza como un testigo silencioso de los secretos más oscuros de la ciudad. Cuentan que quienes se aventuran allí, después de la medianoche, escuchan un eco que no pertenece al presente, una llamada que no se puede ignorar. Esta es la historia de Sofía, una joven fotógrafa que, buscando inspiración, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Pero, como descubrirás, no todo lo que brilla en la oscuridad es luz. La ciudad nunca duerme. Sus luces iluminan calles transitadas por millones de personas, pero hay rincones que son ignorados, olvidados. En la zona sur de la Ciudad de México, cerca de un barrio lleno de vida y actividad, se encuentra la antigua estación de trenes de San Antonio Abad. Es un lugar que muchos prefieren evitar, no por miedo, sino por desinterés, ya que fue reemplazada hace años por una estación más moderna. Sin embargo, la vieja estación sigue en pie, casi intacta, pero desolada. Sofía, una joven fotógrafa apasionada por capturar momentos olvidados por la historia, había escuchado rumores sobre este lugar. Es un espacio perfecto para una sesión nocturna, pensó, convencida de que ahí encontraría la atmósfera adecuada para su proyecto sobre el abandono urbano. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, Sofía se preparó para su visita. Con su cámara colgada al cuello y una mochila con equipo fotográfico, caminó hasta la estación, su corazón latiendo un poco más rápido al acercarse. El viento comenzó a soplar suavemente, moviendo las hojas secas en el suelo. El ambiente estaba denso, como si la ciudad misma respirara diferente en ese rincón olvidado. Al llegar, se detuvo en la entrada de hierro oxidado, mirando hacia el interior oscuro. Las vías del tren, cubiertas de tierra y polvo, se extendían hacia la penumbra. La estación, aunque en silencio, parecía hablar a través de los ecos de los pasos de los pocos que se atrevían a transitarla. «Aquí, tiene que ser aquí», susurró para sí misma. Sofía dio un paso hacia adelante, su cámara lista. El aire frío rozó su rostro, y una ligera incomodidad la invadió, pero la apartó rápidamente, pensando que todo era parte del ambiente sombrío de un lugar tan abandonado. Mientras avanzaba, sus pasos resonaban en el suelo de concreto. La estación parecía más oscura a medida que se internaba en su interior. A lo lejos, se podía distinguir una silueta borrosa, pero Sofía creyó que solo era su imaginación. Sin embargo, la figura parecía moverse, como si alguien estuviera observándola. «Debe ser el juego de las sombras, nada más», dijo para sí misma, intentando racionalizar lo que veía. De repente, un sonido distante, como un tren pasando, se escuchó, pero no había tren. Sofía se detuvo en seco. El eco de los rieles resonó de manera extraña, no como el sonido de un tren real, sino como una vibración casi espiritual. La joven levantó su cámara, decidida a ignorar lo que no podía entender. A medida que avanzaba, la oscuridad se hacía más densa, y las paredes de ladrillo de la estación parecían susurrar. Los murmullos no eran claros, pero se sentían como si provinieran de algún lugar profundo en la estación. «Es increíble. Este lugar tiene su propia historia», dijo Sofía en voz baja, mientras observaba una pared cubierta de grafitis. Y las paredes de ladrillo de la estación parecían susurrar. Los murmullos no eran claros, pero se sentían como si provinieran de algún lugar profundo en la estación. «Es increíble. Este lugar tiene su propia historia», dijo Sofía en voz baja, mientras observaba una pared cubierta de grafitis. Justo cuando levantó la cámara para capturar una foto de la pared, una figura apareció en el extremo del pasillo. Era una sombra delgada, casi imperceptible, pero Sofía la vio claramente.
La figura se quedó inmóvil, observándola. El aire se volvió más pesado y un escalofrío recorrió su espalda. Sofía intentó enfocar con la cámara, pero la figura desapareció antes de que pudiera disparar la foto. Un silencio profundo la rodeó. Su respiración se hizo más audible. ¿Había visto realmente a alguien o su mente le jugaba una mala pasada? Retrocedió unos pasos, mirando detrás de ella, pero no había nada, solo oscuridad. Esto es ridículo. Ya no sé qué estoy buscando aquí, murmuró mientras giraba sobre sus talones. Sofía comenzó a caminar rápidamente hacia la salida, pero un ruido sordo la hizo detenerse. El sonido provenía de un vagón estacionado en las vías, aunque no había tren. Un leve chirrido metálico, como si algo se moviera dentro. El viento, que antes era suave, se intensificó, golpeando las ventanas rotas con fuerza. «¿Quién está ahí?», dijo Sofía mirando hacia el vagón con voz temblorosa. El silencio fue lo único que respondió, pero el miedo ya comenzaba a apoderarse de ella. Sofía giró sobre sus talones, intentando huir, pero sus pasos se volvían más pesados a cada instante, como si algo o alguien estuviera atrapándola en ese lugar. La llamada el aire frío seguía envolviendo la estación, como un manto invisible que presionaba sobre los hombros de Sofía. El sonido del viento golpeando las ventanas rotas era lo único que rompía el silencio, pero esa tranquilidad era engañosa. Algo se había despertado en el lugar, algo que no pertenecía a ese mundo. Sofía se apresuró a salir del vagón, su corazón palpitando con fuerza. Cada paso que daba parecía arrastrarla hacia un vacío oscuro que no lograba comprender. Sin embargo, al voltear hacia la entrada de la estación, notó que las sombras se alargaban de una manera extraña, casi como si la noche estuviera estirándose para cubrirla. Alzó la vista, y por un momento, creyó ver una figura parada en el umbral de la puerta principal. Era difícil de distinguir entre la penumbra, pero había algo inconfundible en esa silueta, una presencia que la observaba fijamente. ¿Hay alguien ahí?, murmuró Sofía, con la voz temblorosa. La figura permaneció inmóvil, como un espectro atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Sofía tragó saliva, intentando calmarse, pero el terror ya estaba invadiendo cada rincón de su ser. Con las manos sudorosas, dio un paso hacia adelante. Sus piernas parecían pesadas, como si cada movimiento fuera una lucha contra algo invisible. La figura seguía allí, quieta, pero en algún punto de su mente, Sofía sabía que no estaba sola. En ese instante, el sonido de algo deslizarse sobre las vías quebró el aire. Un chirrido bajo, como si los rieles estuvieran siendo arrastrados por algo pesado, resonó en el silencio. Sofía cerró los ojos, creyendo que era su mente jugando con ella, pero al abrirlos nuevamente, la figura en la puerta se había acercado un paso más. El miedo comenzó a apoderarse de ella, y una sensación extraña de presión la hizo respirar más rápido. Fue entonces cuando la voz, suave pero clara, llegó a sus oídos. No era un sonido normal. Parecía más un susurro profundo, como si alguien hablara desde el interior de su mente. «No debes irte. Quédate». Sofía dio un paso atrás, asustada. La voz parecía provenir de todas partes, como si la estación misma estuviera viva, observándola. Su mirada se desplazó hacia el fondo de la estación, donde las sombras se acumulaban como si quisieran engullirla. La figura en la puerta no se movía, pero su presencia era más fuerte que nunca. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, la voz rota por el miedo. Un leve suspiro, como un viento que se colaba entre las rendijas de la estación, fue la única respuesta. Sofía miró alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna puerta abierta, solo muros de concreto que parecían cerrarse lentamente. La estación se sentía cada vez más claustrofóbica, como si las paredes se estrecharan con cada segundo que pasaba. De pronto, el sonido de pasos comenzó a resonar en el pasillo, un eco sordo y repetido, pero no era el sonido de sus propios pasos, ni de algún tren que se acercara. Era como si alguien caminara en la oscuridad, siguiéndola, esperando. Sofía apretó los puños alrededor de su cámara, su única defensa en ese momento. Con el corazón acelerado, avanzó unos pasos hacia la salida, pero los pasos detrás de ella se hicieron más cercanos. Giró rápidamente, con la esperanza de encontrar a alguien o algo que le diera una explicación, pero no había nada.
La figura en la puerta había desaparecido, pero el aire seguía pesado, como si aún estuviera allí, acechando. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta que había estado cerrada de golpe se abrió por sí sola. La fuerza con la que se movió la puerta la empujó hacia atrás, haciendo que cayera al suelo. Con el rostro contra el frío piso de la estación, Sofía miró hacia el umbral de la puerta abierta. No había nada visible, pero un vacío oscuro la invitaba a entrar. La sensación de ser observada se intensificó, y la voz, esta vez más clara, más exigente, resonó de nuevo en su cabeza. Ven hacia mí. Sofía, temblando, se levantó del suelo, pero algo la retuvo. En su interior, algo le decía que debía irse, que algo horrible la esperaba si cruzaba esa puerta. Sin embargo, no podía dejar de mirar el umbral vacío. La atracción era casi magnética, como si la puerta misma estuviera llamándola. Desvió la mirada, mirando de nuevo hacia la salida, pero cuando giró, vio que las paredes del lugar, que antes parecían distantes, ahora estaban mucho más cerca. La estación se estaba cerrando a su alrededor. No había escape. Sofía dio un paso hacia atrás, su mente luchando entre el miedo y la curiosidad, pero la puerta que había estado abierta se cerró violentamente de nuevo. El sonido resonó en la estación con una fuerza aterradora, como si el lugar mismo estuviera sellando su destino. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran susurros, eran palabras claras, provenientes de un lugar oscuro y profundo, como si todo el edificio cobrara vida. Quédate, por siempre. El miedo de Sofía se convirtió en terror absoluto. La estación ya no era solo un lugar olvidado por el tiempo, ahora era una trampa, y ella estaba atrapada en su interior. El tiempo en la estación parecía haberse detenido, y sin embargo, Sofía sentía que el reloj seguía avanzando, como si las paredes mismas de ese lugar estuvieran jugando con su mente. La puerta que se cerró con tanta fuerza parecía haberla sellado dentro, pero aún así, su cuerpo se movía en un instinto de supervivencia que la empujaba a buscar una salida. Los murmullos, cada vez más claros y nítidos, resonaban a su alrededor, como si el aire estuviera impregnado de voces que no pertenecían a este mundo. Sofía intentó concentrarse, pero la sensación de que algo estaba acechando en cada rincón de la estación la mantenía alerta, como un animal asustado que no sabe de dónde proviene el peligro. Giró sobre sus talones, buscando alguna señal de escape. No había ventanas abiertas, ni puertas que condujeran a algún lugar familiar. Solo estaba ella y las sombras, que parecían moverse por sí solas. Un leve sonido, como un suspiro, la hizo volverse. En el pasillo que daba hacia los vagones abandonados, una figura apareció brevemente, antes de desvanecerse rápidamente en la oscuridad. El rostro era borroso, imposible de distinguir, pero Sofía sintió que la observaban, como si aquella presencia estuviera esperando que tomara una decisión. Su respiración se hizo más pesada mientras sus ojos se fijaban en el espacio vacío frente a ella. No sabía si debía avanzar o retroceder. El miedo y la curiosidad luchaban en su interior, pero algo dentro de ella, algo más profundo, le decía que no debía dejar de moverse, que debía seguir adelante. De repente, el aire se volvió más frío en toda la antigua estación, y Sofía, aferrada a su cámara, sintió una presión en su pecho, como si alguien invisible estuviera empujándola hacia adelante. La figura que había visto antes, la silueta que se había desvanecido, volvió a aparecer en el pasillo. Esta vez, la figura estaba más cerca, casi al alcance de su mano. Sofía, con el corazón latiendo frenéticamente, dio un paso atrás, pero la figura no se movió. La luz de su linterna parpadeó y, cuando volvió a iluminar el pasillo, la figura desapareció. Sin embargo, Sofía podía sentir que no estaba sola. Algo la observaba en la oscuridad, esperando que cometiera un error. Un sonido metálico retumbó en el aire, como el choque de algo pesado contra las vías. Sofía giró rápidamente hacia el origen del ruido. El vagón más cercano, el que había visto antes desde la entrada, estaba moviéndose, aunque no se veía nadie cerca. La puerta del vagón se abrió con un crujido ensordecedor. Y Sofía pudo ver la silueta de un hombre dentro, parado entre las sombras. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si la estuvieran observando desde lo más profundo de la oscuridad. Sofía intentó dar un paso hacia atrás, pero sus piernas no respondían,
Era como si algo invisible la hubiera paralizado. El aire se volvió más espeso, y el murmullo de las voces se intensificó, llenando la estación como un coro distante de almas atrapadas. La figura en el vagón se movió un paso hacia ella, y Sofía sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, como si todo su ser se estuviera desvaneciendo. «No tienes a dónde ir», susurró una voz a su oído, pero no era la del hombre del vagón. Era una voz que provenía de todas partes, como si la estación misma estuviera hablando. Sofía intentó gritar, pero no salió sonido de su garganta. Su cuerpo comenzó a moverse por sí mismo, avanzando hacia el vagón, aunque no quería. Era como si una fuerza desconocida la estuviera arrastrando hacia él. Los rieles, el vagón. Todo parecía distorsionarse, girando y retorciéndose en su visión, como si la realidad misma se estuviera rompiendo. La figura del vagón la esperaba, su rostro ahora visible, aunque imposible de identificar. Era una máscara, una cara extraña, sin rasgos claros, solo una sombra de lo que alguna vez fue humano. Los ojos brillaban con una intensidad aterradora, y Sofía, incapaz de resistir, dio un paso dentro del vagón. Cuando lo hizo, la puerta se cerró violentamente tras ella, sumiéndola en completa oscuridad. El sonido de las ruedas sobre los rieles comenzó a retumbar en sus oídos, pero no estaba en un tren. El vagón parecía estar flotando en el vacío, arrastrando a Sofía hacia un destino desconocido. No podía moverse, no podía gritar, solo estaba atrapada en ese lugar, rodeada de susurros, de voces que le decían cosas que no quería escuchar. «¿Por qué viniste?», susurró la voz, ahora mucho más cercana, como si estuviera en su oído. Sofía intentó mover sus brazos, pero no podía. Sentía su cuerpo como si estuviera siendo aplastado por una presión invisible. Las voces se volvieron más insistentes, como una multitud que la rodeaba, cada vez más fuerte, hasta que todo se desvaneció en un grito ensordecedor. Sofía, al sentirse atrapada en ese antiguo vagón, intentó abrir los ojos, pero no pudo ver nada. La sensación de estar flotando, suspendida en algún lugar entre la vida y la muerte, la envolvía completamente. No había sonidos, solo un silencio espeso y penetrante. Sentía el latido de su corazón retumbando en sus oídos, y el aire que respiraba parecía irreal, cargado de algo inexplicable. El vagón ya no se movía. Al principio, pensó que la sensación de movimiento era un truco de su mente, pero ahora sabía que algo había cambiado. La presión en su pecho se había aliviado, y por un breve momento, creyó que podía relajarse. Pero el terror seguía allí, invisible, acechando en cada rincón oscuro. La puerta del vagón, que antes había cerrado con tanta violencia, ahora estaba abierta, solo una rendija que dejaba entrar un rayo de luz débil. Sofía, temblando, intentó levantarse, pero su cuerpo seguía paralizado, como si una fuerza invisible lo retuviera. El miedo era tan intenso que ni siquiera podía gritar. Los murmullos de las voces seguían resonando, pero esta vez eran más claras. Era como si vinieran de las profundidades del vagón, provenientes de un lugar lejano e indefinido. Las palabras se mezclaban con ecos de risas que no lograba identificar. Risas que sonaban vacías, distorsionadas. De repente, un ruido distante interrumpió el silencio. Un tren, quizás, el sonido de las ruedas sobre los rieles. Sofía intentó reaccionar, pero su mente no lograba procesarlo. El sonido era constante, cercano, como si el tren estuviera justo detrás de ella, pero no podía ver nada, no podía moverse. La luz que entraba por la puerta creció un poco más, pero no iluminó lo que estaba frente a ella. El vagón seguía vacío, desierto, pero una sombra al final del pasillo apareció lentamente, arrastrándose sobre el suelo como una mancha negra que se expandía. Sofía no podía apartar la vista de ella. La sombra parecía acercarse, deslizarse suavemente por el suelo, como si estuviera viva. Un escalofrío recorrió su espalda, y, por un momento, pudo jurar que escuchaba algo que se deslizaba detrás de ella, susurros, respiraciones agitadas. Al volverse hacia la puerta, vio una figura que se asomaba por la rendija. Era una persona, o al menos parecía una persona,
Con el corazón palpitando, Sofía intentó moverse, pero algo la retenía. La figura avanzó un paso hacia ella, dejando atrás una estela de oscuridad. Sus ojos brillaban en la penumbra, y el rostro que se asomaba desde la puerta no era humano, pero tampoco era completamente extraño. Parecía un reflejo distorsionado de algo que había estado allí antes, algo que ya no pertenecía a este mundo. La figura no dijo una palabra, pero Sofía pudo escuchar su respiración, agitada, como si estuviera atrapada en algún lugar. La tensión en el aire era palpable. Las voces que rodeaban el vagón parecían callarse, y el sonido de las ruedas sobre los rieles se volvió más fuerte, casi ensordecedor, como si el tren estuviera a punto de llegar. En ese momento, Sofía sintió una presión creciente en su pecho. No podía respirar, como si el aire se estuviera agotando a su alrededor. Las sombras en el vagón comenzaron a moverse, deslizándose por las paredes, estirándose, alargándose hasta que casi parecían consumir el espacio entero. La figura de la puerta no se movió, pero Sofía sabía que estaba allí, observándola, esperando. Finalmente, la puerta se cerró de golpe, dejando la estación en completa oscuridad una vez más. La sensación de claustrofobia la envolvió con fuerza, como si el espacio se estuviera reduciendo, empujándola hacia un lugar aún más profundo. Sin embargo, el tren seguía avanzando, o al menos eso era lo que el sonido sugería. Las ruedas seguían girando en la oscuridad, pero no se veía ningún tren. Un frío helado la recorrió, y en ese instante, una voz más clara que nunca resonó en su cabeza. «El tren nunca llega». Sofía intentó gritar, pero el sonido se perdió en el vacío. El terror la había alcanzado, pero no podía comprender por qué. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? El tren seguía avanzando, pero ella ya no sabía si estaba atrapada en él o si todo esto era solo una ilusión. Las paredes se cerraban, la oscuridad se volvía cada vez más espesa, las voces comenzaron nuevamente, esta vez más insistentes, como si estuvieran dentro de su cabeza. Cada susurro, cada palabra, se sentía como un peso aplastante. Sofía miró hacia la puerta, deseando escapar, pero no podía moverse. Y entonces, algo comenzó a cambiar. La figura del pasillo apareció nuevamente, pero esta vez no era una sombra. Era un rostro, humano pero distorsionado, como una máscara retorcida. Los ojos brillaban con una luz macabra, y la boca estaba abierta en una sonrisa vacía, sin emociones. La figura comenzó a acercarse lentamente hacia Sofía, pero sus movimientos no tenían sentido. Era como si estuviera flotando, sin tocar el suelo, deslizándose por el vagón de manera antinatural. Sofía sintió un horror profundo, como si todo su ser estuviera a punto de ser arrancado de su cuerpo. La figura se acercaba más, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío. Su respiración se hizo más rápida, el pánico apoderándose de ella. Finalmente, la figura susurró en su oído, con una voz rota y vacía. «No puedes salir, no hay salida». Y entonces, la oscuridad la envolvió por completo. El tiempo, si es que aún existía en ese lugar, había dejado de tener sentido para Sofía. La oscuridad era absoluta, como si la misma esencia de la estación la hubiera devorado, tragándola sin dejar rastro. A pesar de la quietud que reinaba, sentía que algo se movía a su alrededor, algo invisible que la observaba, que la acechaba desde las sombras. El sonido del tren había desaparecido, y con él, cualquier indicio de esperanza. En su lugar, el murmullo de las voces persistía, más cercanas ahora, envolviéndola como una manta de pesadillas. No eran palabras coherentes, sino fragmentos de pensamientos que se mezclaban entre sí, creando un caos mental en el que Sofía luchaba por mantener el control. Los susurros la llamaban por su nombre, pero nunca de manera clara. Parecía como si cientos de voces se fusionaran en una sola, susurrándole al oído, pero sin que pudiera identificar de dónde provenían. Intentó moverse, pero sus piernas estaban pesadas, como si cada paso le costara un esfuerzo titánico. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si el oxígeno mismo estuviera siendo absorbido por la oscuridad que la rodeaba. En la distancia, entre las sombras,
Pudo distinguir formas vagamente humanas, figuras que se deslizaban lentamente, como si estuvieran flotando sobre el suelo. Pero cuando intentaba enfocarse en ellas, desaparecían, dejando solo un rastro de frío que se aferraba a su piel. El vagón, ahora completamente vacío, parecía estar desmoronándose a su alrededor. Las paredes, cubiertas por manchas oscuras, se retorcían como si estuvieran vivas, pulsando al ritmo de las voces. Sofía no sabía si aún estaba dentro del tren o si había sido arrastrada a otro lugar, a un espacio entre dimensiones donde el tiempo no existía. «No hay escape», susurró una voz, tan cerca que Sofía sintió su aliento en su oído. Se giró rápidamente, buscando la fuente de la voz, pero no encontró nada. La estación estaba completamente vacía, solo sombras y ecos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. La sensación de estar atrapada la invadió de nuevo. Un peso sobre su pecho que la hacía respirar con dificultad. De repente, la puerta del vagón se cerró nuevamente, con un estrépito que resonó en todo el lugar. Sofía saltó, sobresaltada, y miró hacia la oscuridad que la rodeaba, preguntándose qué más podría suceder. El aire se volvió más frío, y la humedad de la estación parecía calar en sus huesos. El vagón empezó a moverse, o al menos eso parecía, porque el sonido de las ruedas, aunque apagado y lejano, retumbaba en el interior. Pero cuando Sofía miró hacia la ventana, vio algo que la hizo detenerse en seco. No había paisaje, ni vías, ni nada más que oscuridad, solo el vacío más absoluto. «Estás aquí con nosotros», dijo una voz, y esta vez no era un susurro, sino una declaración clara, tan nítida que pareció atravesar su mente. Sofía dio un paso hacia atrás, el pánico empezando a tomar el control. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué quería esa voz? Algo le decía que no debía responder, que no debía interactuar con aquello que se ocultaba en las sombras. Pero las voces seguían, y cada vez más parecía que la estación cobraba vida, como si las paredes, el techo, todo el espacio a su alrededor, estuviera respirando con ella. La figura del pasillo apareció una vez más, deslizándose hacia ella con esa extraña suavidad, como si estuviera flotando. Sus ojos, brillando en la oscuridad, fijaron su mirada en Sofía, como si esperara que algo sucediera. El rostro, distorsionado y grotesco, comenzó a tomar forma. No era humano, pero tampoco completamente extraño. Era una cara que Sofía había visto antes, pero no sabía dónde. Tal vez en una pesadilla, tal vez en otro sueño, pero había algo familiar, algo que la aterraba. La figura levantó su brazo lentamente, señalando hacia el fondo del vagón, donde la oscuridad era aún más densa. «Ellos te esperan», dijo la voz que emanaba de la figura, esta vez tan clara que parecía provenir de dentro de su mente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y las voces comenzaron a subir de volumen, un coro ininterrumpido que la envolvía, que la aplastaba bajo su peso. Sofía sintió que algo se acercaba, algo que no debía ver, pero que no podía evitar mirar. En la oscuridad, una figura se acercaba lentamente. Era más alta que las demás, más sólida, y su presencia llenaba el espacio como si estuviera absorbiendo la luz misma. La figura se detuvo frente a ella, y Sofía pudo ver sus ojos. No eran ojos humanos, sino pozos oscuros, vacíos, sin vida. «No tienes escapatoria», dijo la figura, y su voz era profunda, retumbando en el suelo como un eco lejano. «Ya no puedes salir, estás atrapada aquí con nosotros». En ese instante, Sofía sintió que la oscuridad la tragaba, envolviéndola por completo. Su mente comenzó a perder el control, como si estuviera siendo arrastrada hacia un lugar que no podía comprender. Las sombras la rodearon, y las voces ya no eran fragmentos distorsionados. Ahora, eran una multitud que la rodeaba, arrastrándola hacia un abismo sin fin. Y entonces, todo se desvaneció en un grito. Un grito que no salió de su boca, sino del interior mismo de la estación, como si el lugar entero estuviera gritando con ella. La oscuridad había devorado todo a su alrededor, dejando a Sofía atrapada en una realidad retorcida. El aire estaba cargado de algo denso, algo que la ahogaba, como si todo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. A pesar de estar rodeada por el vacío, podía sentir presencias,
entidades invisibles que la observaban desde las sombras. Había algo más en la estación, algo que no se podía ver, pero que se podía sentir en cada rincón, en cada susurro. Sofía intentó respirar profundamente, pero el aire parecía resistirse a entrar en sus pulmones. El silencio era tan pesado que podía escucharse el eco de sus propios pensamientos, resonando dentro de su cabeza como un tambor lejano. El vagón había quedado completamente inmóvil y el ruido de las ruedas sobre los rieles había cesado. Ahora solo quedaba el murmullo constante de las voces que la envolvían. Una figura apareció ante ella, repentinamente. Era la misma, la figura del pasillo, con el rostro distorsionado y los ojos brillando en la oscuridad. Esta vez, sin embargo, la figura no se acercó, sino que se quedó allí, observándola fijamente. Sofía, sin poder moverse, la miró con la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. De un momento a otro, el ambiente comenzó a cambiar. La luz que iluminaba débilmente el vagón se tornó más intensa, pero extraña. Era como si la luz viniera de todas partes, pero de una manera que no iluminaba nada en particular. Era una luz vacía, como si fuera parte del mismo vacío que la rodeaba. La figura en el pasillo sonrió, una sonrisa macabra, como si supiera algo que Sofía no comprendía. La sensación de estar siendo observada creció. Las paredes del vagón se deformaron levemente, comenzando a moverse, a contorsionarse en formas que no tenían sentido. Las sombras comenzaron a alargarse, y por un instante, Sofía pudo ver una figura reflejada en el cristal de la ventana. No era su reflejo, sino algo más. Algo que la observaba desde fuera del vagón, como si estuviera esperando. Se giró rápidamente, buscando la fuente de su temor, pero no había nada. De repente, las luces del misterioso vagón parpadearon y se apagaron. La oscuridad fue absoluta, pero no como antes. Ahora, la oscuridad era más densa, más opresiva. Sofía no podía ver nada, ni siquiera las sombras. Todo se había desvanecido en un abismo de desesperación. El frío se intensificó, calando hasta los huesos, y el murmullido de las voces se convirtió en un susurro incesante, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «No hay escape», susurró la voz de la figura, su tono grave y vacilante, como si estuviera disfrutando del tormento de Sofía. «Aquí no existe el tiempo, estás atrapada, con nosotros». Sofía intentó gritar, pero su voz no salió. Solo podía sentir un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera presionando su corazón, como si la misma estación estuviera apretando su ser. Cada pensamiento se desvanecía en la oscuridad, absorbido por la inmensidad de lo que la rodeaba. Luego, en medio del silencio, algo cambió, algo se movió en la oscuridad. Un reflejo quizás, o una sombra que se deslizó por el suelo del vagón. Sofía no sabía si estaba imaginando las cosas o si realmente había algo ahí. Su mente se estaba desmoronando, pero algo la mantenía consciente. Algo la mantenía atada a esa realidad retorcida. Los murmullos, ahora más claros, se hicieron más cercanos, como si las voces estuvieran dentro de su cabeza, apoderándose de cada rincón de su ser. No podía escapar de ellas, no podía apartarlas, y entonces, las sombras comenzaron a tomar forma. Frente a ella, apareció una figura, más clara que antes, más definida. Era un hombre, o al menos parecía un hombre, pero su rostro estaba distorsionado, deformado por la misma oscuridad que rodeaba la estación. Sus ojos brillaban, vacíos, como pozos de desesperación, y su sonrisa era tan amplia que parecía recorrer toda su cara, una sonrisa que desbordaba locura. «Te estamos esperando», dijo la figura, con una voz que no pertenecía a un ser humano. «¿No lo ves? Estás aquí, atrapada, no hay salida, y nunca la habrá». Sofía retrocedió, aterrada, pero sus pies no respondían. Todo su cuerpo se sentía pesado, como si la estación hubiera comenzado a absorber su energía, a devorarla lentamente. La figura avanzó hacia ella. Su presencia era tan opresiva que Sofía sintió que iba a desmayarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un vacío aún mayor. El vagón volvió a quedarse en silencio, y Sofía, temblando, intentó comprender lo que había sucedido. ¿Era esta la realidad? ¿O simplemente una pesadilla interminable? Pero la respuesta llegó en forma de otro susurro,
uno que heló su sangre. No hay manera de salir de aquí, Sofía. Estamos todos atrapados. Para siempre. El sonido de las ruedas volvió a retumbar, pero ahora Sofía sabía que no importaba cuán lejos viajara el tren. Ya no había retorno. Ya no había escape. El vagón se sacudió ligeramente, como si hubiera comenzado a moverse nuevamente, pero el sonido era diferente. Ya no era el ruido familiar de las ruedas sobre los rieles. Ahora, el tren parecía estar arrastrándose por un camino que no existía, sobre una superficie inexistente. Las paredes, antes distorsionadas, seguían retorciéndose, pero más lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado hasta casi detenerse. Sofía apenas podía mantenerse en pie. La sensación de opresión, de ser observada, la invadía por completo. Sentía los ojos de las sombras sobre ella. Escuchaba sus risas apagadas, como ecos distorsionados que no la dejaban respirar. El aire estaba viciado, frío, y cada paso que daba la acercaba más a la sensación de estar atrapada en una trampa sin salida. Miró alrededor, buscando alguna señal de esperanza, pero lo único que vio fueron las paredes grises del vagón, sucias y cubiertas de manchas que parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Cada superficie parecía desmoronarse, desintegrándose poco a poco, absorbiendo todo lo que tocaba. La estación, si es que aún podía llamarse así, había comenzado a fusionarse con el tren, como si ambos estuvieran destinados a ser una sola entidad, una pesadilla que no podía terminar. De repente, Sofía notó algo extraño. La puerta al final del vagón, la que había estado cerrada desde el principio, comenzó a moverse lentamente. No era un sonido de apertura normal, sino un crujido profundo, como si algo pesado estuviera empujando desde el otro lado. La puerta se movió 1 centímetro, luego otro, hasta que la abertura era lo suficientemente grande como para que algo pudiera pasar. Sofía no sabía qué hacer. Su mente le gritaba que no debía acercarse, que esa puerta debía permanecer cerrada, pero su cuerpo comenzó a moverse hacia ella sin que pudiera detenerlo. Cada paso hacia la puerta la llenaba de una mezcla de terror y curiosidad, como si algo invisible la empujara a descubrir lo que había al otro lado. Un chillido ensordecedor resonó cuando la puerta se abrió completamente. Era un sonido agudo, casi insoportable, como si la misma estructura del tren estuviera desgarrándose. Sofía se detuvo en seco, su cuerpo paralizado, mientras una brisa helada comenzó a soplar desde la abertura, una brisa tan fría que sentía como agujas pinchando su piel. Desde el umbral de la puerta, un resplandor débil comenzaba a emanar, iluminando solo la mitad del vagón. La luz era antinatural, fría y vacía, sin color, como si estuviera suspendida entre el mundo real y el otro lado, un reflejo distorsionado de la realidad. Sofía se acercó con cautela, su respiración entrecortada. A medida que se acercaba más, las voces comenzaron nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran susurros, sino gritos lejanos, gritos de angustia, gritos de almas atrapadas que la llamaban, pidiendo ayuda, advirtiéndola. Un paso más, y sus ojos se encontraron con lo que estaba más allá de la puerta. No era una estación, ni un paisaje, ni siquiera un lugar físico. Era solo vacío, un abismo que parecía engullir la luz, un espacio en el que no existía el tiempo, ni el espacio, una negrura infinita, tan profunda que parecía consumir todo lo que tocaba. Dentro de esa negrura, Sofía vio algo. Una figura, apenas una silueta, apareció en la oscuridad. Al principio, pensó que era otra ilusión, una más de las que la acosaban desde que entró en este lugar. Pero no. Esa figura estaba allí, real, esperando. La figura era humana, o lo parecía, con una expresión distorsionada de desesperación, su rostro marcado por el sufrimiento. En sus ojos no había esperanza, solo vacío. ¿Por qué no te detienes?, murmuró la figura, su voz un susurro que se mezclaba con los gritos de las almas atrapadas. Sofía sintió una oleada de pánico, pero algo la impulsó a dar un paso más. Era como si la figura la estuviera llamando, como si supiera algo que ella no entendía. Un sentimiento de desesperación se apoderó de su ser. La figura parecía haber estado esperando que llegara a este punto, como si fuera parte de un destino inevitable.
La figura levantó la mano lentamente, señalando hacia el abismo que se extendía más allá de la puerta. Sofía miró en la dirección que le indicaba y vio algo aterrador. Más figuras, más sombras, emergían de la negrura, deslizándose lentamente hacia ella. No eran personas, eran seres deformes, con rostros distorsionados y ojos vacíos. «No tienes escapatoria, Sofía», dijo la figura, su voz más clara ahora, resonando en su mente. «Ya estás aquí, con nosotros, para siempre». Sofía retrocedió. Pero la puerta seguía abierta, el abismo estaba allí, esperando. Las figuras seguían acercándose, más y más, como si estuvieran dispuestas a arrastrarla hacia la oscuridad con ellos. De repente, la puerta se cerró de golpe. El sonido fue como una explosión, un estruendo ensordecedor que hizo que Sofía saltara de miedo. La oscuridad que quedaba atrás era total, pero la figura y las sombras seguían presentes en su mente, acechándola. No podía escapar, y lo sabía. Sofía temblaba en el centro del vagón. La sensación de aislamiento y terror había alcanzado su punto máximo. La puerta, ahora cerrada con fuerza, no era más que un obstáculo simbólico. Algo en su interior le decía que ya no importaba cuán lejos caminara, cuán fuerte luchara por encontrar una salida, la estación, el tren, todo esto ya no existía de la manera en que lo conocía. La línea entre la realidad y la pesadilla se había desvanecido por completo. La oscuridad, antes solo un vacío opresivo, ahora parecía vivir, respirando a su alrededor. Cada sombra parecía moverse de forma autónoma, como si tuviera vida propia, acechándola en silencio. Las paredes del vagón, aquellas que alguna vez fueron sólidas y estables, ahora palpitaban, se deformaban, como si las formas y los colores no tuvieran ninguna regla, ninguna lógica. La estructura misma del tren estaba desmoronándose lentamente, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si todo se estuviera tragando a sí mismo. Sofía cerró los ojos, tratando de ahogar el pánico que comenzaba a apoderarse de su mente, pero las voces seguían ahí, cada vez más cercanas. Eran murmullos, pero también gritos, gritos de desesperación, de almas atrapadas. Sus voces se mezclaban en un eco aterrador que retumbaba dentro de su cabeza. Había algo extraño en ellos, algo que no podía identificar, un susurro conocido, una voz que parecía familiar. «Sofía, Sofía». La voz, suave y escalofriante, le susurraba su nombre, como un eco lejano que se acercaba con cada segundo. Abrió los ojos y, por un momento, creyó ver una figura frente a ella. Era la misma silueta distorsionada que había visto antes, aquella figura del pasillo, pero esta vez no estaba borrosa ni distorsionada. Era clara, nítida. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, pero había algo más, algo familiar, que la hizo sentir una ola de incomodidad recorriéndole la espina dorsal. De repente, las paredes del vagón temblaron violentamente, como si alguien hubiera golpeado desde el exterior. Las luces parpadearon de manera frenética. El vagón entero parecía estar perdiendo estabilidad. El sonido de las ruedas comenzó a volver, pero era un sonido distorsionado, como si las mismas vías del tren se estuvieran doblando, retorciéndose bajo el peso de algo desconocido. Sofía se apresuró a caminar hacia la ventana, buscando alguna pista, algo que pudiera mostrarle que aún existía el mundo real, que aún había algo más allá de esa oscuridad. Miró hacia afuera y vio lo que no esperaba. No había nada. La estación había desaparecido. No había rieles, no había edificios, ni siquiera un horizonte. Solo un vacío absoluto. El tren seguía avanzando, pero el paisaje era completamente inexistente, como si el mundo entero hubiera sido tragado por la nada. El miedo la envolvió con más fuerza. Sus manos temblaban incontrolablemente y su respiración se volvió errática. Quería gritar, pero su garganta se sentía cerrada, como si algo estuviera presionando su pecho. Al girar, notó que la figura distorsionada había desaparecido, pero sus ojos seguían brillando en la penumbra, observándola desde la oscuridad. «No te vayas», susurró la misma voz, una voz que resonó en sus pensamientos. «Nos necesitamos». Sofía no entendía. ¿Quién estaba hablando? ¿Por qué sentía que la respuesta estaba a su alcance, pero no podía alcanzarla?
Cada vez que intentaba racionalizar lo que ocurría, algo en su mente se desvanecía, se rompía. Los límites de la realidad y la locura se difuminaban más y más. De repente, una sombra se proyectó en el vagón. Era una sombra humana, pero deformada, como si fuera un reflejo distorsionado en un espejo roto. La figura avanzó lentamente hacia ella, y Sofía intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Era como si el suelo estuviera pegado a su piel, impidiéndole moverse. ¿Qué quieren de mí?, pensó, pero la respuesta llegó en forma de otra figura, esta vez mucho más cerca. Una figura que parecía una mujer, pero con un rostro tan demacrado y distorsionado que no parecía humana. Su rostro estaba cubierto por una máscara rota. Sus ojos vacíos brillaban como los de un espectro. La mujer se acercó lentamente, con un movimiento flotante, como si no tocara el suelo, y dijo con voz temblorosa: «Nosotros, estamos todos atrapados. Sofía, ven con nosotros, ven». La mujer extendió su mano hacia ella, una mano esquelética que parecía estar a punto de desmoronarse en polvo. Sofía no pudo moverse, no pudo gritar, solo la miraba, paralizada, sintiendo cómo una fría corriente recorría su cuerpo. Pero entonces, como si algo en su interior hubiera hecho clic, Sofía dio un paso atrás, un paso, otro, y luego comenzó a correr, impulsada por una necesidad inexplicable, una necesidad de escapar de la presencia que la rodeaba. Corrió por el vagón, su respiración se aceleró, su corazón latía con fuerza, y al mirar atrás, vio cómo la figura de la mujer desaparecía en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. La desesperación se apoderó de ella mientras corría, pero en ese momento, un grito resonó desde la oscuridad. Un grito que no era humano, era un sonido espantoso, de sufrimiento, un eco que la llamaba, y Sofía sintió cómo su mente comenzaba a desmoronarse. El tren seguía avanzando, y todo lo que conocía estaba desapareciendo. ¿Por qué estoy aquí?, pensó. ¿Qué quieren de mí? Pero no había respuesta. Solo el eco del abismo que la rodeaba, arrastrándola cada vez más lejos de la realidad. El vagón ya no era el mismo. Las paredes seguían deformándose, pero ahora parecían ser más líquidas, como si la realidad misma estuviera a punto de desmoronarse por completo. Sofía caminaba, casi en un trance, su mente llena de imágenes que se superponían unas a otras, recuerdos rotos y fragmentos de voces que no lograba entender. Todo parecía lejano. El tren, el vagón, incluso el miedo que sentía. Estaba atrapada en una niebla espesa, como si su propia conciencia estuviera flotando fuera de su cuerpo. No podía confiar en lo que veía. Cada rincón del vagón estaba distorsionado, cada sombra se movía con una vida propia. Los colores se fundían, como si todo estuviera a punto de desaparecer en un desvanecimiento gradual y absoluto. Sofía llegó a la ventana, buscando algún indicio de que había algo real más allá de esa oscuridad interminable. Pero lo único que vio fue el reflejo de su propio rostro. Sin embargo, algo no estaba bien con ese reflejo. Su rostro parecía estar distorsionado, como si su propia imagen estuviera luchando por escapar de ella. Los ojos, esos ojos que antes eran llenos de miedo y desesperación, ahora brillaban con una intensidad que no le pertenecía. Eran ojos vacíos, como los de las sombras que la habían estado acechando. Aterrada, retrocedió, pero el reflejo la seguía. No podía apartar la mirada, aunque lo intentaba con todas sus fuerzas. Su imagen en el vidrio se torcía, su boca se curvaba en una sonrisa extraña, una sonrisa que no era suya, que la miraba con una expresión burlona. «No puedes escapar, Sofía». La voz resonó desde el vidrio, suave, casi susurrante. «Estás aquí con nosotros, para siempre». El miedo se apoderó de ella, pero algo más comenzó a nublar su juicio. Un susurro, no dentro de su cabeza, sino en el aire, en el mismo espacio que la rodeaba. La figura que había visto antes, esa silueta distorsionada, apareció nuevamente, esta vez de pie junto a la ventana, mirando su reflejo. Sofía intentó apartarse de la ventana, pero sus piernas no respondían. No podía moverse, no podía huir. La figura la observaba, una mirada penetrante que parecía perforar su alma. No era humana, pero al mismo tiempo, lo era. Su rostro era una mezcla de sombras y carne, una máscara rota, como si fuera un ser atrapado entre mundos. Sus ojos, vacíos pero observadores, fijaron su mirada en Sofía, y la voz llegó como un susurro en el viento.
Nosotros somos los que no han podido irse, los que quedaron atrapados entre mundos. Y tú serás una de nosotros. La figura levantó una mano, y el reflejo de Sofía en el vidrio se movió, como si fuera independiente de ella. El reflejo comenzó a sonreír, una sonrisa grotesca que hizo que el corazón de Sofía latiera con más fuerza. Su reflejo la estaba mirando ahora, con ojos que no eran los suyos, con una expresión cruel y distante. Y entonces, de repente, el reflejo habló. Ya no eres tú. Estás aquí con nosotros, en este lugar olvidado. El aire se volvió denso, pesado. El tren, que antes parecía moverse con una lentitud inquietante, ahora se detuvo abruptamente. Sofía sintió un estremecimiento profundo, como si el tiempo hubiera dejado de existir. La figura junto a la ventana se desvaneció en la oscuridad, pero sus palabras siguieron resonando en la mente de Sofía. La ventana comenzó a empañarse, y algo comenzó a dibujarse lentamente sobre el cristal, como si una mano invisible estuviera escribiendo en él. Las palabras se formaron, una a una, con una claridad espeluznante. No hay escape. Sofía dio un paso atrás. El terror la paralizó, y fue entonces cuando notó algo más. El vagón no estaba vacío. Las sombras que antes se deslizaban en silencio ahora se agrupaban, más densas, más cercanas. Había figuras que emergían de la oscuridad, seres que no pertenecían a este mundo. Sus cuerpos eran etéreos, transparentes, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad vacía que ella había visto en su reflejo. Un murmullo bajo llenó el aire, una vibración, como si todo el tren estuviera susurrando, como si estuviera de alguna forma consciente de su presencia. Las figuras comenzaron a rodearla, a acercarse lentamente, y Sofía sintió cómo el pánico se apoderaba de su mente. «¿Qué quieren de mí?», rogó, su voz temblando, pero las sombras no respondieron. Solo la observaban en silencio, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad. Sofía no podía respirar, el aire se volvía cada vez más espeso, más frío. Las sombras se acercaron más, casi tocándola, pero en el último momento, algo la detuvo. Una luz brillante apareció de repente, iluminando las sombras y obligándolas a retroceder. Pero no era una luz cálida, ni era una luz que ofreciera consuelo. Era fría, fría como el abismo, como la promesa de la oscuridad. La figura que había visto antes apareció nuevamente, esta vez flotando en la luz, pero su rostro ya no estaba distorsionado. Ahora, su rostro era completamente familiar. Era el rostro de Sofía, pero con una expresión vacía, sin vida. Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro del reflejo, y Sofía comprendió, demasiado tarde, lo que había estado sucediendo todo el tiempo. Ya no estaba en control. Ella era parte de este lugar, de este tren. Había cruzado una línea invisible, y ahora no había vuelta atrás. Sofía ya no sabía si estaba despierta o atrapada en un sueño interminable. El tren, que ya no era más que una estructura rota, desmoronada, seguía avanzando, pero su destino era incierto. La sensación de estar atrapada en un espacio infinito, rodeada de sombras y voces, la había envuelto completamente. El tiempo, tal como lo conocía, ya no existía. Había algo intangible que la había absorbido, despojada de su identidad, de su humanidad. El vagón ya no parecía tener fin, se extendía más allá de lo que podía ver. Las paredes se movían en forma de ondulaciones. Los murmullos que antes solo eran ecos, ahora se transformaban en voces claras, susurrando su nombre una y otra vez, cada vez más cerca, más urgentes. Sofía, Sofía, ven con nosotros. Las voces eran tantas, susurraban en su mente, resonaban en su corazón, como un canto de sirenas que la atraía a un abismo, del cual no podría escapar. Sus piernas no podían moverse con facilidad. Sentía que cada paso que daba era más difícil, como si estuviera caminando en un mar de barro. Era como si el tren mismo estuviera absorbiéndola a un vacío del que nunca podría salir. Sofía, temblorosa, comenzó a mirar hacia las ventanas, como si esperara ver algo, algún indicio de que aún había algo real, algo a lo que pudiera aferrarse. Pero lo que vio fue aún peor. En el reflejo de la ventana, la ciudad que había quedado atrás ya no existía. No había edificios, no había rieles, no había calles. Solo había una extensión infinita de neblina, de vacío, de una oscuridad tan profunda
que ni siquiera la luz de las estrellas podía penetrarla. El tren avanzaba sin rumbo, arrastrando a Sofía hacia un abismo de locura y desesperación. De repente, un destello de luz brillante atravesó la oscuridad, y Sofía giró rápidamente hacia él, como si fuera la única esperanza en medio del caos. Pero cuando la luz tocó su piel, una sensación helada la envolvió. Era un frío que no era físico, sino algo más profundo, algo que alcanzaba su alma misma. La luz no la iluminaba, sino que la consumía, la despojaba de todo lo que había sido. Este es el final, Sofía. Ya no eres tú, ya no eres nadie. Eres una de nosotros. La voz que hablaba ya no era ajena. Era la misma que había escuchado en su mente, la misma que había sentido desde el principio. Era su voz, pero distorsionada, como si la estuviera mirando desde algún lugar fuera de sí misma, desde un lugar en el que ya no existía. Con un esfuerzo sobrenatural, Sofía giró sobre sí misma, buscando una salida, un resquicio de esperanza, pero las sombras la rodeaban ahora de forma palpable. Se formaron en figuras humanas, distorsionadas, transparentes, como espectros atrapados en una dimensión entre la vida y la muerte. Sus ojos brillaban, vacíos, como agujeros negros que la absorbían. Un grito de desesperación escapó de su garganta, pero nadie lo escuchó. No había nadie más. Nadie fuera de este tren, fuera de este espacio olvidado. Sofía había cruzado un umbral y ya no podía regresar. La oscuridad se tragó todo a su alrededor. El tren, las sombras, las voces. Todo desapareció. La luz brillante que antes la consumía se extinguió, y la niebla la envolvió en un abrazo helado. Sofía, finalmente, comprendió lo que había sucedido. Ya no era una víctima de un accidente. No había tren ni estación. No había un camino hacia el mundo exterior. Estaba atrapada en un limbo eterno, en una prisión sin paredes, sin ventanas, sin tiempo. Los murmullos y las sombras comenzaron a hablar, pero ya no le era posible entender lo que decían. Su mente ya no podía procesar nada. El vacío la rodeaba, la devoraba, y en su interior, Sofía sintió cómo su propia identidad se disolvía, desvanecía. Finalmente, todo se apagó. No había más tren, no había más ruido, no había más sombra. Solo quedaba la oscuridad. Y así concluye nuestra historia. Sofía ya no es la misma. El tren la ha llevado a un lugar sin regreso, donde la oscuridad lo consume todo. ¿Crees que hay alguna esperanza para ella? Si esta historia te ha atrapado, no olvides darle like, compartirla con tus amigos, y suscribirte al canal para más relatos que desafían la realidad y exploran los rincones más oscuros de nuestra mente. Déjame un comentario contándome qué te ha parecido este capítulo, y si te atreverías a seguir el viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves a regresar.